Shalom, aquí su esta servidora, Lisa Velázquez, en otro segmento del programa Caminando en Obediencia. Esta vez le quiero dar las gracias por su sintonía nuevamente y por manteniéndose pegaditos a Teshuva.tv en esta nueva serie de estudios que esta servidora les está trayendo. Habíamos grabado anteriormente los primeros dos estudios de la serie de El Templo Revelado en la Creación, el perfil de la familia, y en este estudio pues vamos a comenzar con el tema En el principio una casa, y el tema que quiero desarrollar, se lo voy a poner en la pantalla, es En el principio una casa, la naturaleza espiritual del templo a través del sueño de Jacob. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar con este estudio que espero que sea de beneficio y de bendición para sus vidas. Amén. Con mucho amor y con mucho cariño los he preparado para ustedes. Para que usted pues esté conectado, pues necesita ver las primeras dos segmentos que se grabó acerca de el primer estudio de agua y fuego. Se comparó o se describió el elemento del agua en el servicio que se hacía en la festividad de Sukkot, la libación del agua, y traímos en la segunda parte y lo comparamos con el elemento del fuego. Esta vez vamos a remontarnos acerca de el sueño que tuvo Jacob en un lugar específico, y este es el tema que vamos a estar desglosando durante todo el estudio. Así que le exhorto a que por favor busque su Biblia y vamos a leer juntos Miqueas capítulo 4. Se lo voy a poner en la pantalla para que así me acompañen. Miqueas capítulo 4, los primeros dos versículos, que dice: pero en los últimos días el monte de la casa de Yahweh será establecido como el monte más importante. Será considerado más altamente que otras colinas, y los pueblos correrán a él. Muchos gentiles irán y dirán: vengan, subamos al monte de la casa de Elohim, el Elohim de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y nosotros caminaremos por su senda. Porque desde Sión saldrá la Torá, la palabra de Yahweh, desde Jerusalén. Este va a ser el texto premisa de este estudio. Para que tengamos una idea, vamos a estar considerando acerca de el monte más importante donde se estableció la casa de nuestro Elohim. Y vemos que el profeta aquí específicamente está dando una invitación a todos aquellos gentiles que se unan a la casa de Israel, a la casa de Judá, que digan: vengan, vamos a subir. Habíamos discutido en los primeros dos estudios que en Jerusalén siempre se asciende. El monte de la casa de Elohim tiene que ser un lugar muy importante, ya que es el monte que se considera donde se edificó el templo. Así que vamos a continuar con el estudio y vamos a hablar acerca del sueño de Jacob. Se lo voy a poner en la pantalla para que me acompañen y lo leamos juntos, que está en Génesis capítulo 28, los versículos del 10 al 19. Y usted va a ver ciertas palabras subrayadas y ciertas palabras en azul. Quise enfatizarlas para que nosotros tengamos en mente el tema que estamos desarrollando. Dice: Jacob salió de Beersheba y viajó hacia Harán. Él llegó a cierto lugar y se quedó allí la noche porque el sol se había puesto. Tomó una piedra del lugar, la puso debajo de su cabeza y se acostó allí a dormir. Soñó que allí delante de él había una escalera descansando en la tierra, y con su extremo llegaba al cielo, y los ángeles de Yahweh subían y bajaban por ella. Entonces, de repente, Yahweh estaba parado allí junto a él y le dijo: yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham, tu padre, o sea, el abuelo, y el Elohim de Isaac. No temas. La tierra sobre la cual estás acostado, yo la daré a ti y a tu descendencia.
Tu descendencia será tan numerosa como los granos de arena en la tierra. Te expandirás hacia el oeste y hacia el este, hacia el norte y hacia el sur. Por ti y tu descendencia, todas las tribus de la tierra serán bendecidas. Mira, yo estoy contigo. Yo te guardaré donde quiera que vayas, y yo te traeré de regreso a esta tierra, porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he prometido. Jacob se despertó de su sueño y dijo: ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces tuvo temor y dijo: este lugar es temeroso. Esta tiene que ser la casa de Elohim. Esta es la puerta del cielo. Jacob se levantó temprano en la mañana, tomó la piedra que tenía debajo de la cabeza, la puso como piedra de señal, derramó aceite de oliva sobre ella y llamó el lugar Beitel, casa de Elohim. Pero el pueblo se había llamado originalmente Luz. Entonces, vemos aquí en este versículo, los versículos que acabamos de leer, que se refleja el lugar específico donde estaba Jacob. Por la manifestación que hubo en este lugar específico, la palabra nos registra que el mismo Eterno se le aparece a Jacob, se le revela por nombre, se le revela quién era, porque él reveló que era la deidad que sus padres y su abuelo le habían servido. Y aquí vemos que el Eterno le hace un juramento. Y cuando él despierta de esta visión o este sueño, del sueño, él se da cuenta que en ese lugar era un lugar especial, porque había visto la manifestación divina de la deidad de sus padres, de sus ancestros. Por eso llamó puerta del cielo. Y fíjense la expresión de Jacob de puerta del cielo. En hebreo, un lugar específico o un lugar sagrado se le conoce como Ha-Makom. Así que usted puede hacer esta nota, Ha-Makom. Vemos aquí, tomando de la premisa del versículo que acabamos de leer, que la escalera descansando en la tierra con su extremo que había llegado al cielo, los ángeles del Eterno que subían y bajaban por ella, el mismo Eterno que estaba parado allí le comunicó un mensaje, y el lugar que él lo llama casa de Dios y puerta del cielo hacen de este lugar específico un lugar sagrado. El viaje de Jacob a Betel y su visión de esta escalera que estaba entre el cielo y la tierra es una de las historias más conocidas que nosotros leemos en el libro de Génesis. Se nos narra cómo él viaja a Harán para asegurar una esposa. Y esto es clave, amado, porque él iba de camino para un casamiento o arreglar un matrimonio. Este viaje fue extenuante para él, que se desvió para acampar en un lugar apartado, pero sabemos que Jacob fue instruido por su padre Isaac y por lo tanto su abuelo Abraham. Y Abraham había llegado a este mismo lugar muchos años antes para ofrecer a Isaac en este mismo altar. Jacob, lo más probable, recordó la historia de cómo fue que el Eterno intervino y cómo Abraham encontró un carnero trabado en un zarzal para ofrecerlo como holocausto. Así que su abuelo más seguramente le había dicho el nombre de aquel lugar especial, puesto que lo había llamado en Génesis 22:14, en este monte Yahweh será visto. Así que Jacob, al tener una manifestación similar a la que Abraham, su abuelo, había tenido años atrás, él dedució que este lugar era un lugar santo debido a la presencia divina que estaba allí. ¿Qué tiene que ver esto con el pensamiento que nosotros queremos desarrollar? Bueno, en el antiguo Medio Oriente, esto es importante para que usted lo pueda aprender y vamos a hacer la conexión. En el antiguo Medio Oriente, los montes, las montañas,
y los templos se consideraban lugares sagrados. Por ejemplo, en la cultura de los sumerios, la vida en el templo de Ur era una de las que estaban familiarizados, específicamente Abraham. Los locales habían ayudado al rey de Ur a construir una zigurat gigante. Una zigurat gigante es como si fuera una pirámide con una escalera muy elevada. Y este altar escalonado en forma de pirámide para su deidad, el dios sumerio de la luna, Nana. La escalera exterior del zigurat habilitaba a Nana, según el pensamiento del antiguo Medio Oriente, específicamente los sumerios, a que ascendiese y descendiese del cielo, para que sus súbditos la alimentaran. En una ocasión, después de descender, tomó su consorte Ningal en el santuario interior de su templo para consumar su matrimonio con él, fin de producir descendencia de dioses. Así que ese era el punto de encuentro entre sus dioses y ellos. Viendo para atrás, vamos a regresar al libro de Génesis. Se lo voy a poner en la pantalla. Viendo para atrás, cuando nosotros leemos el relato bíblico, podemos saber, según lo que acabamos de discutir acerca de la cultura sumeria, sabemos que Abraham se crió en esta cultura. Él estaba familiarizado con esta cultura, estaba familiarizado con los dioses sumerios y los rituales que ellos hacían. Sabía que en esta zigurat eran unos altares que se construían a los altos para servir a su deidad, y que también sabía que estas deidades utilizaban estos puntos de encuentro como una conexión entre el cielo y la tierra. El sueño que tuvo Jacob de la escalera elevada y cómo los ángeles estaban ministrando, ellos subían y bajaban, seguramente esto fue familiarizado en el pensamiento de Jacob, ya que Abraham había sido criado en esta cultura o había crecido en esta cultura, y lo más probable le había enseñado a su hijo Isaac y a su nieto las costumbres de los sumerios. Este es un punto que yo les quería enfatizar para hacer una conexión bíblica con el pensamiento del antiguo Medio Oriente, porque muchas veces cuando nosotros estudiamos el antiguo Medio Oriente perdemos las conexiones. Así que podemos ver de que los montes, las montañas y los templos, para la mentalidad y la cultura del antiguo Medio Oriente, se consideraban espacios o lugares sagrados. Otro ejemplo lo tenemos en el imperio hitita. Este imperio era conocido como la región de los 1000 dioses, y en un lugar de una sola deidad omnipresente que todo lo sabe, los hititas creían que el mundo estaba poblado por una multitud o una plenitud de espíritus y fuerzas divinas. Todo el cosmos palpitaba con vida sobrenatural. Los dioses, o sea, los dioses de ellos, según su pensamiento y cultura, habitaban los reinos por encima y por debajo de la tierra. Y habíamos discutido acerca de la unión de las aguas en el primer estudio. Y en la tierra de cada roca, montaña, árbol, primavera y el río tenía una deidad o un espíritu residente. Así que estos no eran meras abstracciones, sino entidades vivientes, vitales para ellos. Incluso las sustancias como la plata y el fuego eran considerados como fuerzas conscientes dotados de emociones humanas. Siguiendo con la costumbre del imperio hitita, una multitud de dioses requería una multitud de templos. Por eso, Ur de los Caldeos era una ciudad o un imperio totalmente idólatra, y por lo tanto, había muchos templos o muchas zigurat en todas partes. También incluía o se necesitaba personal, un flujo constante de ofrendas y sacrificios como recompensa por los servicios prestados o prometidos, o para garantizar que los servicios no fuesen retenidos por sus dioses. Una vez convocada la deidad, podría utilizar como su primer lugar de parada en la tierra una montaña. Fíjese el pensamiento, y vamos a hacer la conexión bíblica, que se encontraba en las proximidades del templo, de su templo, a lo que había sido convocado.
y desde allí llegaba a su templo y entraba en su imagen de culto en el santuario interior del templo. O sea, en otras palabras, esta gente lo que hacía es que hacían estos templos o estas sigurat, y en arriba de esta sigurat construían un altar con muebles y todo, y ponían ahí una imagen o un ídolo donde supuestamente la deidad tomaba posesión de este ídolo, y entonces las personas que ministraban en ese templo los vestían, los bañaban, los alimentaban, etcétera, etcétera. La imagen se convertía en una cubierta del dios terrenal y sus necesidades físicas tenían que ser atendidas. Diariamente tenía que ser lavado, ungido, vestidos con ropas limpias, teniendo en cuenta también alimentos y bebidas, más las ofrendas que se le entregaban. Así que estos dioses representados en forma de animales, totems, o formas humanas hechos de plata o oro, piedra o madera, incluso habían imágenes de los reyes fallecidos que podían ser encontradas en los templos, tanto géneros masculinos y femeninos. Y a pesar de que la escalera del cielo en el sueño de Jacob conocía que este santuario de la montaña era muy diferente a los templos del imperio sumerio o el imperio hitita, el altar del holocausto en el templo era el punto de contacto entre el hombre y el Dios de Israel. Curiosamente, Jacob puso su cabeza en una roca que luego se convertiría en el asiento del futuro santo de los santos, de la cual la simiente de Jacob podrían ser hechos hijos de Dios. La opinión de los sabios indica que las 12 piedras que Jacob erigió fue una alusión a las 12 tribus que engendraría más tarde, que se unieron en una sola roca. Era como si el poder de Elohim lo hubiera ensombrecido por completo, como si la presencia divina literalmente lo hubiese cauterizado en esta roca, y su imagen en el cuerpo de Jacob. La huella dejada en la roca era el de una casa en forma de hombre. Entonces Jacob escuchó la presencia divina hablarle en tonos atronadores, diciéndole: yo soy Yahweh, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. El suelo donde estás acostado ahora sabía a ciencia cierta que era la fundación de una casa futura que estaría edificada en ese lugar y que su descendencia sería extendida a los 4 confines de la tierra. Sabemos que a la mañana siguiente Jacob se levanta, toma la piedra que había venido de las 12, le erige para confirmar un pacto especial con el Eterno, y parecería como si Jacob estuviese ungiendo una piedra viva para un lugar específico en un lugar sagrado. Seguramente pensó que este lugar era el lugar donde estaría confirmando el Eterno el pacto de fuego con el aceite de la unción. Así que esta piedra viva que había sido tomada, Jacob recordó que un día o en un futuro iba a haber un sumo sacerdote que estaría en el santo de los santos y que allí haría expiación por los pecados de toda su casa para que pudieran vivir para siempre. Así que Jacob sabía que Dios estaba con él. Así que cambió el nombre del lugar a Betel, que es casa de Dios. Al nivel de la divinidad, la casa simboliza el propósito de toda realidad: convertirse en un lugar de habitación para la manifestación de la presencia de Dios. Y voy a citar el Talmud babilónico Pesajim 88a, que es algo que tiene que ver con la visión de Jacob. Dice: no cobró a Abraham, que la llamó templo, una montaña, ni como Isaac, que lo llamó un campo, pero como Jacob, quien la llamó una casa. Cuando nosotros vemos este relato, se encuentra en el libro de Génesis, y en hebreo Bereshit, que es en el principio. La expresión en el principio en las escrituras y otros anexos se utiliza típicamente para presentar un periodo de tiempo en vez de un punto de tiempo.
Así que en el principio se refiere al periodo de 7 días en vez de un punto en el tiempo antes del periodo de los 7 días. Entonces concluimos que cuando vamos a la Biblia y buscamos Génesis 1:1, no registra un acto separado de creación que ocurrió antes de los 7 días, pero que de hecho la creación a la que se refiere se recibe en los 7 días. Esto sugiere entonces que el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis sirve como una introducción literaria al resto del capítulo. Los eruditos del antiguo Medio Oriente sugieren que en el principio, o Bereshit, como podríamos llamarle en hebreo, que es la primera palabra que se registra en la Biblia, abarca toda la semana de la creación de 7 días. En el principio no significa el primer elemento de una secuencia de eventos, ni tampoco significa que algo que ocurrió antes de todo lo demás. En el principio fue la semana completa de la creación, y la frase sinónima, escuche bien y ponga atención, esta frase es sinónima a los rituales de construcción y dedicación de templos. Así que la primera letra de Bereshit, que es la letra Beit en hebreo, que tipifica una casa en el hebreo pictográfico. Esta letra Bereshit o Beit se agranda en el rollo de la Torá, y en la gramática bíblica tiene un valor numérico, o la geometría, bíblica tiene un valor numérico de 2. Así que 2 y casa indica algún tipo de separación o división. Y esta separación, como veremos más adelante, define un acto de creación. Así que la creación podríamos definirlo como un proceso de separación de pares de elementos con el fin de unirlos en un conjunto como uno solo. Y esto podríamos poner el ejemplo cuando un espermatozoide fecunda a un óvulo. Son dos elementos que se unen para formar una vida. Así que la construcción de casas o templos tipifica el acto de creación, así como un convenio confirmado en la unión de dos partes como lo es un matrimonio. Los sabios explican entonces que Yahweh eligió la letra Beit para su casa o templo con el fin de revelarse a sí mismo en el mundo natural, aunque permaneciera oculto en el mundo fuera del tiempo. La letra Beit agrandada era un rompecabezas para los sabios, porque Dios eligió esta letra sobre la letra Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo y que representa a Dios mismo. Y voy a citar el libro The Wisdom in the Hebrew Alphabet, The Sacred Letters as a Guide to Jewish Deed and Thought, del autor, M.L. Monk. Usted puede buscar este libro, conseguirlo, y en la página 57 él explica lo siguiente: que el Midrash cuenta que todas las 22 letras del alfabeto hebreo estaban inscritas en la forma de la corona de Dios. Y cuando estaba a punto de crear el mundo, las letras descendieron y se juntaron delante de él, cada una de ellas solicitando ser utilizada para la creación. Y en primer lugar, la letra Tav hizo su reclamo, luego la Shin, y así sucesivamente. Por último, la letra Beit se adelantó y le dijo al Eterno que el mundo sea creado conmigo, porque todos los seres me van a utilizar para bendecir a Dios. Y finalmente el Eterno aceptó esta afirmación y dijo: así comenzará la creación. Esto es una cita del Midrash de este autor, y cabe deducir de que es como si fuera un cuento místico, pero si conectándolo con lo que nosotros estamos tratando de desglosar, tiene sentido. Una letra generalmente da su significado basado en la primera vez que se utiliza en una palabra raíz, y esto todos lo sabemos cuando nos ponemos a estudiar el alfabeto hebreo. En este caso, la segunda palabra de la Biblia es bara, que significa para crear, y es la primera vez que la letra Beit se utiliza para esta manera. Así que vemos la conexión de lo que dijo este autor citando del Midrash.
El significado de Beit, pues ya lo sabemos que es una casa, se relaciona con bara, para crear. Estos son conceptos esencialmente intercambiables, por lo que la casa o un templo es sinónimo de la creación. Espero que esto les haga sentido a ustedes. Bereshit también puede ser reorganizado para formar una variedad de frases relacionadas para casa. Por ejemplo, Beit Rosh, que significa la casa es cabeza, y Bara Shtei significa él hizo dos. Esto sugiere que la casa o un templo es la cabeza de todas las cosas y hace de la unión de dos. Una pareja de esposos, por ejemplo, forman una casa para proteger y proveer a su familia y para dar estabilidad a la familia y a la comunidad primitiva. Y en el pensamiento hebreo, la esposa de un hombre es llamada casa, a pesar de que casa es un sustantivo masculino. 7 días antes de Yom Kippur, y esto pues lo registra la Mishnah en el tratado Yomá, el capítulo o el párrafo 1 y el verso 1, aquí se cita que 7 días antes del día de expiación o Yom Kippur, el sumo sacerdote se separaba de su casa, o sea, en otras palabras, de su esposa, y se preparaba para él en el caso de que la primera esposa muriese. A la segunda esposa se convertiría en su casa si la primera moría. Así que el sumo sacerdote no podía entrar en el santo de los santos o en el lugar santísimo en el nombre de la nación si primero no hacía expiación por él y su propia casa. En otras palabras, por él y su esposa. Por eso era que los sumos sacerdotes tenían que estar casados para poder expiar en nombre de la nación. Ellos tenían que primero expiar los pecados de su propia casa. Los templos del antiguo Medio Oriente generalmente se construían en bloques de piedra. La palabra hebrea para piedra es aven y se deriva de dos palabras. La palabra av, que es padre, y ben, que es hijo. Ben también es la raíz del verbo baná, que significa construir. Así que las casas en el mundo antiguo se establecieron a través de los hijos de la familia, y este es el patrón de los patriarcas. En el desierto se añadían nuevos paneles de la tienda de la familia, y cuando nacían hijos, pero eran las mujeres las que eran responsables de la costura de los paneles de la tienda, así como el desmontaje y el montaje de la tienda. Así que eran las mujeres quienes de hecho construían la casa. Y esta es la razón por lo que las dos mujeres de Jacob, Raquel y Lea, además de sus dos concubinas, se consideraron las constructoras de la casa de Israel. Y esto usted lo puede verificar en el libro de Ruth, capítulo 4 y verso 11. Es curioso, teniendo esto en mente, que los paneles del tabernáculo fueron hechos de tela tejida por mujeres. Y este tema se expresa mejor cuando nosotros vamos a Proverbios capítulo 31, que describe la mujer virtuosa, que adquiere lana y lino y trabaja con sus manos para construir una casa. Así que esta mujer se vestía de púrpura y lino fino y se vestía de forma de dignidad, que es representativa del templo, los pies en la casa de Dios. Cuando un hombre está en la casa, el fundamento de su casa es su esposa, porque es a causa de la esposa que la presencia divina no se aparta de la casa. Esta es sabiduría de nuestros sabios. Y es curioso que el libro de Proverbios describe a la mujer virtuosa y describe específicamente, menciona púrpura y lino fino, que esto también hace una conexión a las vestiduras sacerdotales. Es un dato muy interesante. Una de las cosas que nosotros, pues, conectándolo todo y recapitulando, porque ya mismo estoy casi terminando esta enseñanza,
vamos a ver, a comparar todo esto hoy en día. ¿Qué está pasando con la familia? Estuvimos hablando acerca de la unidad y de los dos elementos masculino y femenino para formar una nueva vida. En caso de una familia, estuvimos hablando acerca de cómo la mujer es la que es constructora de una casa, aludiéndolo a un templo, a un santuario, para que la presencia del Padre no se desvíe de él. Entonces, cada familia humana debe reflejar la creación a través de la actividad de la construcción del templo. Y la obra de la creación o la construcción de casas se ve claramente en el contexto del matrimonio, por lo que la unión de un esposo y una esposa producen descendencia de generación en generación. En su bondad, Él renueva cada día perpetuamente la obra de la creación. Y cada hogar ha de ser un santuario para que sus habitantes y el fungir como el templo de la creación establecido por Dios atraiga la presencia divina. ¿Qué es lo que ocurre en los hogares el día de hoy? La mayoría de los creyentes modernos tienen en ver las imágenes del templo, están ocultas dentro de una neblina misteriosa en un horizonte falso. El espejismo de nuestra mentalidad moderna y la forma occidental de pensar, con su fuerte énfasis en lo científico sobre lo mitológico, para el mundo antiguo esto no existía. Ellos no tenían ningún problema en entender estas expresiones, ya que las personas a las que en realidad la Biblia fue escrita, la percepción de ellos era muy diferente, ya que ellos reconocieron que el mundo del templo existía fuera del tiempo y espacio. Y esto a ellos lo reconocieron o lo llamaron como eternidad. Así que los eruditos modernos casi exclusivamente se centran en la Biblia como un registro de historia. Temas misteriosos como la creación del mundo terminan en argumentos políticos sobre fecha, cronología, origen del material, etc. Pero para la cultura antigua o la civilización antigua, veían la creación como un templo cósmico que existía en el mundo físico, en el mundo mítico o el mundo eterno, fuera del espacio y tiempo. Y ellos vieron el cosmos, que es el universo ordenado, como el espacio sagrado de Dios y la creación como su templo. ¿Cuál es el patrón de la creación para la casa hoy? Como habíamos discutido anteriormente, para el mundo antiguo, la construcción de templos, la creación, el cosmos, eran esencialmente términos sinónimos, eran lo mismo, moldeados a la imagen de una deidad. Teniendo esto como premisa, de acuerdo con el erudito del antiguo Medio Oriente, Víctor Horowitz, él explica que la creación fue el acto de construir y el creador fue el arquitecto inteligente, informado y exigente. Así que la actividad de una casa o de un templo se expresa a través de una unificación de elementos masculinos y femeninos. Y nótese de que he estado enfatizando este tema. Este patrón o este diseño se encuentra a lo largo de la semana de la creación del cielo y la tierra, el día, la noche, las aguas de lo alto y las aguas en lo bajo, la tierra, el mar, la luz, la oscuridad, Adán y Eva. Y cada uno de estos pares en hebreo contienen un sustantivo tanto masculino como femenino. Así que cuando estos elementos masculinos y femeninos se unen, ¿qué forman? You got it. Una casa, una familia. Así que cada familia humana es, por lo tanto, como si fuera un templo en miniatura creado a la imagen de Dios. Una casa o un templo se define como cuando un esposo y una esposa en conjunto producen nueva vida cuando se unen. Así que el propósito de la familia es la creación de la nueva vida, de preservarla y de llevarla al orden y la estabilidad del universo creado por Dios. Y los templos del antiguo Medio Oriente proveyeron esa estabilidad a la comunidad en la que se construyeron. Este patrón o este diseño
fue concebido en la mente de nuestro Elohim. Así que el plan para una familia fuerte se basa en la obediencia del primer mandamiento. ¿Cuál es ese primer mandamiento? Usted me preguntará. Génesis capítulo 1, los versículos 22 y el versículo 28 fueron palabras dichas por la boca de nuestro Dios. Y dijo, sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. Así que la historia de la creación capta la construcción de una casa que luego se llena de vida. Y a fin de cuentas, la construcción del templo en el antiguo Medio Oriente describe cómo sus dioses llenaban sus casas con riquezas y todo tipo de buenas cosas. Y es así como un templo, el cosmos, fue lleno de cuerpos celestes, la tierra fue llena de semillas, dadores de vida para que fuese fructífera, el templo del cielo se llenó de la gloria de Dios, el jardín estaba lleno de árboles que daban vida, y el arca de Noé estaba llena de animales y una familia. Estos son algunos ejemplos. Cuando el rey Salomón construyó el templo y la dedicó, llenó la casa con la sabiduría de Elohim, con el propósito de proporcionar al reino la administración de justicia y rectitud. Y esto probablemente explica el significado serio de ser llenos del Espíritu Santo. Así que este lenguaje que les estoy explicando describe el templo de la comunidad de Dios como un templo donde el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo o el Espíritu de sabiduría habita. Y este templo debe estar lleno de toda cosa buena. ¿Cuáles son esas cosas buenas? Los frutos del Espíritu, amados. Amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Así que cuando vemos todo el panorama completo, la gloria de Dios llena la tierra y la sociedad de la familia humana que expresa ese ideal. Por eso, el diseño de la creación, el patrón original del Eterno fue la familia. ¿Y qué es lo que le está pasando a la familia en la sociedad actual de hoy día? Sabemos que Yahweh es el autor de orden y nos da el privilegio de ser fructíferos y multiplicarnos para llenar su casa. Por desgracia, la familia de hoy está bajo una tremenda presión cultural en general. La institución del matrimonio, todos sabemos que está siendo deteriorado. Los cimientos se están derribando bajo el peso del pecado y desobediencia, y el orden de la creación está colapsando cuando las leyes naturales se transgreden continuamente. La ruptura del núcleo familiar, sabemos que esto no es nada nuevo. Sin embargo, la Biblia revela que la mala condición espiritual de la casa de Israel a lo largo de la historia tuvo consecuencias nefastas. Había un gran número de disfunción familiar por todos lados, y esto lo sabemos cuando nosotros estudiamos la vida de Jacob. Nuestra función en el reino es poblar el mundo con la semilla. ¿Cuál es esta semilla en este caso? Pues viene siendo la palabra de Elohim, sin limitaciones y sin restricciones, ya que su reino es el centro del mundo ordenado, donde Él preserva, protege, crea vida y donde se realiza la función. El desorden y el quebrantamiento del cosmos son el resultado de la caída humana y del pecado. Así que tenemos mucho trabajo por hacer para reparar la familia. La restauración familiar es fundamental no solo para la cultura y la sociedad, sino para la restauración de la creación misma, ya que cada familia que se sana pone el reino de la oscuridad sobre aviso de que el pacto de la creación está siendo renovado y la casa de Dios está siendo restaurada. ¡Aleluya! La unidad es el fruto glorioso. Así que esto especialmente es cierto también dentro del cuerpo del Mesías, que está siendo desfragmentado como nunca hoy en día. Yeshua habló de la unidad en el contexto de su cuerpo, lo cual lo describió como un templo cuando nosotros lo leemos en Juan capítulo 2 y verso 21.
Vamos a leer, y les voy a poner aquí en la pantalla para que todos estemos bajo la misma línea. La unidad del cuerpo del Mesías y cómo el apóstol Pablo lo expresó en Efesios capítulo 2, 20 y 22, que dice: ustedes han sido edificados sobre el fundamento de los emisarios y los profetas, con la piedra angular siendo esta Yeshua, el Mesías mismo. En unión con él, el edificio completo crece hacia el templo santo de morada en el Señor. Sí, en unión con él, ustedes están siendo edificados juntos en el hogar del Señor en el Espíritu. Bendito sea el nombre del Padre. Así que el estudio de la función, el diseño, los servicios y las ceremonias del templo ayudarán a traer la unidad del cuerpo del Mesías. Por eso es que es importante, y no puedo enfatizarles más, que tomen la iniciativa de sentarse a estudiar el templo como familia, como comunidad, como congregación o hasta individualmente, ya que la unidad no es algo que vamos a poder lograr por nuestra propia fuerza, pero cuando buscamos conocer el corazón de nuestro Elohim, junto al poder de la resurrección de Yeshua nuestro Mesías, se va a revelar el lugar jamacón de su presencia. Ciertamente anhelamos que Él habite en nosotros, pero nosotros tenemos que poner de su parte. Así que en el principio, Bereshit, Él creó una casa para que pudiésemos estar cumpliendo con el primer mandamiento de traer vida y llenar la tierra. Espero que este estudio haya sido de bendición, amado. Quédese pegadito a teshuva.tv, ya que esta serie continúa y vamos a seguir estudiando acerca de la casa de nuestro Padre, y espero que usted haya tomado notas. Usted puede parar el video y hacerlo. No me quiero despedir sin antes darle una encomienda a que por favor ingrese a teshuva.tv, vaya a la página de inicio y busque la información de cómo usted puede ser de apoyo para que este ministerio, que ha sido de bendición a nuestra comunidad hispanohablante, continúe siendo de bendición. Hemos alcanzado a miles de personas a través de muchos países, a través de todo el mundo, y esto pues es de ayuda, ya que muchas personas no tienen el privilegio que usted y yo quizás tenemos, o que otras personas tienen también en el cuerpo del Mesías, de tener un lugar donde congregarse, y dependen de estos medios para poder crecer juntos en unidad, como leímos en Efesios, el cuerpo del Mesías siendo edificados, unidos con él. Así que, hermanos, no se olvide entrar en www.teshuva.tv para buscar más información, y si tiene alguna pregunta acerca del tema que he estado desarrollando en este estudio, con gusto usted puede escribir, y me puede buscar por Facebook a través de Elisa Velázquez. Me manda un mensaje en privado y con gusto pues yo saco mi tiempo para contestar alguna inquietud, duda o pregunta. Así que será hasta el próximo estudio. No se vaya, siga pegado a teshuva.tv. Shalom, shalom, alejen.